Digamos todos, por favor, juntos. Esta es mi Biblia. Soy todo lo que dice que soy. Tengo todo lo que dice que tengo. Puedo hacer todo lo que dice que puedo hacer. Hoy recibiré la palabra de Dios. Confieso que mi mente está alerta. Mi corazón está receptivo. Nunca jamás seré igual. Nunca, nunca, nunca. Amén. Vamos al Evangelio de San Juan, capítulo número 9. Hoy voy a predicarles un mensaje muy breve que lleva como título Propósito oculto. Propósito oculto. Vamos a poder entender esos propósitos que Dios tiene con cosas que nosotros no logramos entender. Juan capítulo número 9. ¿Tienen listo el pasaje, santos? Bueno, pues vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Sus discípulos le preguntaron diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que en el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz del mundo soy. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: ve a lavarte al estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces, se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes habían visto al que era ciego decían: bueno, ¿y que no es este el que se sentaba a pedir limosna? Y unos decían: él es, y otros: a él se parece. Pero él decía: yo soy. Y entonces le preguntaron: ¿y cómo es que te fueron abiertos los ojos? El ciego respondió y le dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó en los ojos y me dijo: ve a Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Esta es palabra de Dios. Que el Señor hable a nuestras vidas. Tenga la bondad de sentarse. Como familia hemos tenido la bendición de conocer a un único amigo que es anglosajón, que es norteamericano. Chelito, ustedes lo conocen. Se llama Bruce del Monte. Del apellido del Monte es una adaptación a América Latina, pero es el apellido es Wayne, Bruce Wayne. El punto es, santos, que él es tan hospitalario que cuando vamos a el área de la Florida nos dice: no paguen hotel, quédense en mi casa, en el Hotel del Monte. Dice que tiene una casa en una zona muy rica allá en Estados Unidos que se llama Boca Ratón. Esto está cerca de Fort Lauderdale, al norte de Miami, de la Florida. El punto es que un día era domingo y nos dice: vamos a ir al culto, porque yo le dije: mira, llevarnos a una iglesia. Y él nos llevó a una gran iglesia que se llama Calvary Chapel. Es una mega iglesia. Y ahí Dios nos llevó con el propósito, porque nos presentaron a un personaje bien particular. Su nombre, Joel Sonnenberg. Joel Sonnenberg es toda una institución y una historia. La historia comienza en 1979, cuando él tenía solamente 22 meses de nacido y sufrió un accidente del que quedan rastros solamente en su cuerpo, pero no en su memoria. Pero que ese accidente literalmente marcó su vida.
Resulta que Joel Sonnenberg iba con su familia para la playa y estaban en una caseta detenidos en un lugar donde estaban pagando el paso, y de repente venía una rastra llena de cebollas, esa rastra grandísima de 18 ruedas con 36 toneladas. La rastra no se detuvo y agarró la fila de carros, y el carro donde iba la familia Sonnenberg se incendió. El niño iba en el asiento de atrás amarrado a su portabebé y amarrado también al asiento. La gente empezó a salir de sus carros. Ese carro se incendió mientras el pequeño Joel estaba atrapado en su silla para bebé. Fue consumido por las llamas durante algunos segundos antes de ser rescatado por uno de los conductores, que se la rebuscó, logró arrancar la silla y lo tiró en la grama, y empezaron los bomberos a atenderlo. Su cuerpo estaba casi carbonizado y los médicos estimaban que las posibilidades de morir eran básicamente el 90%. De alguna manera, dentro del propósito de Dios, sobrevivió, pero luego vendría otra pesadilla, que sería prácticamente todo el proceso de recuperación. Sonnenberg ese día nos recordó y nos dice: solo recuerdo que crecí en los hospitales. Siempre tuve el temor de ser diferente, porque cuando estaba en un lugar era foco de atención y todo el mundo se me quedaba viendo. Por esa época, cuando comenzó a pensar en su existencia y a hacerse preguntas que, según él, la mayoría de las personas solo se hacen cuando están terminando o cuando algo malo les ha sucedido. El punto es, santos, que dice Sonnenberg, me preguntaba quién era yo y por qué estaba en el mundo, por qué era diferente. Si en esta situación dolorosa en tu vida quieres saber para qué es y qué propósito tiene. Entonces el hombre se preguntaba por todo lo que significó eso. Luego, después de 45 cirugías que le hicieron, entre ellas dolorosos injertos de la piel, cicatrices y tratamientos para cerrar las heridas, además de incontables sesiones de fisioterapia para aprender a movilizar los músculos y tendones que también había sufrido, logró reincorporarse a la sociedad. Lo mandaron a la universidad y se graduó de un posgrado de comunicaciones en la Universidad de Taylor, maestría en comunicación social en la Universidad de Columbia. Además, se graduó en teología como pastor del Seminario Bíblico Internacional de Carolina del Sur, y ahora tiene 47 años, se casó y tiene 3 lindos niños. Encontró una esposa, logró casarse y tiene una familia. Nos dio la mano y solo tiene un cutuquito, y de repente saludarlo, de repente que nos diera la mano, para nosotros fue impactante. Yo me recuerdo que Moisés se chivió un poco porque estaba niñito, pues, cuando lo saluda, y todavía él, porque era pastor de la iglesia donde nosotros estábamos, entonces donde habíamos ido, él todavía le dijo a Moisés algunas palabras en inglés para que no se chiviara tanto. Ahora, santo, él es escritor. De hecho, tiene un libro que se llama Joel Sonnenberg, un milagro viviente. También es conferencista motivacional, es coach de vida, pastor de esta mega iglesia y locutor de una importante radio. Cuando yo pienso en la historia de Joel Sonnenberg, pienso en que algunas veces Dios escribe derecho en renglones torcidos. Nosotros no logramos entender muchas veces cómo suceden las cosas, porque, damas y caballeros, déjenme decirles algo: hay momentos en que el infortunio irrumpe nuestra vida y no podemos evitarlo, pero está ahí por alguna razón.
Y en efecto, hay veces parece que el mundo conspira en contra de nosotros y como que se unen toda una serie de situaciones que vienen en contra nuestra, tormentas, pruebas, tempestades de todo tipo, y parece que el mundo está conspirando en contra de nosotros. Y es entonces cuando nos hacemos la pregunta: ¿por qué tiene que pasarme esto a mí? Son preguntas que nosotros nos hemos hecho. De repente apareció una hermana muy cristiana y servidora, le hicieron un diagnóstico y tenía cáncer en la mama. Y le dice: le vamos a hacer quimioterapia y después les vamos a extirpar los senos y todo lo que eso significa. Y la hermana se pregunta: ¿por qué tiene que pasarme esto a mí? ¿Por qué de repente alguien está haciendo el bien y choca su vehículo, lo echan de su trabajo, entra en una problemática económica y vienen las preguntas: ¿por qué me tiene que pasar esto a mí? Y de hecho, santos, el pasaje que hoy hemos leído es un pasaje que hace una pregunta. Mire lo que dice el versículo 1 y 2. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y noten ustedes la pregunta que hacen los discípulos. Y le preguntaron sus discípulos: Rabí, Rabí quiere decir maestro, y le hacen una pregunta. Viendo al ciego que estaba frente al estanque de Siloé, le pregunta: Señor, maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Siempre la vida es de preguntas. Siempre estamos preguntándonos por qué, por qué, por qué, por qué. Y no solo los niños. El niño que pregunta: mira, y papá, ¿y por qué vivimos aquí? Ah, porque aquí podemos. ¿Y por qué podemos solo esto? Etcétera. Están preguntando. La vida está llena de preguntas. Pero queridos hermanos, déjenme decirles, y volviendo al asunto de Joel Sonnenberg y las pruebas que pueden aparecer en nuestra vida, y es que cuando estamos haciendo la voluntad de Dios, no estamos exonerados de los problemas. ¿Oyeron eso, santos? Quítese la idea para que no se frustre, porque alguien puede pensar que cuando está haciendo la voluntad de Dios y está sirviendo y está entregado y está con todo, que todo va a estar como blindado, pero no es así, porque vendrán las personas. Algunas veces, aunque estemos haciendo la voluntad de Dios, vamos a ser no vamos a ser exonerados de los problemas comunes de la vida. Van a aparecer, porque en el mundo estamos. Y Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo, dice el Señor en su palabra. ¿Me están oyendo, santos? O sea, solo porque estemos haciendo la voluntad de Dios, no significa que no nos vamos a enfermar, que no vamos a chocar el carro, que no vamos a pasar por problemas económicos, que no vamos a tener problemas emocionales en algún momento de nuestra vida. Y le vuelvo a repetir, hay momentos que de manera inminente, así sin pensarlo, de la noche a la mañana, vienen el infortunio, los problemas, las pruebas, irrumpen y llegan de un solo. Y entonces ahí es donde uno se pregunta: ¿por qué me tiene que pasar a mí? Entonces esta tarde vamos a aprender, queridos hermanos, una fe, a desarrollar una fe incomprensible. Es decir, el mensaje de hoy nos va a enseñar cómo podemos desarrollar una fe aunque no lo comprendamos. Vamos a aprender a tener esperanza en lo impredecible. Es decir, aquello que no podemos predecir como tal, que no sabemos cómo vendrá, aunque todo apunte que sea negativo, pero vamos a aprender a tener esperanza. Vamos a aprender a tener confianza y a desarrollar confianza en lo desconocido, a tener esperanza en la confusión, a desarrollar y a tener nuestra fe en la incertidumbre, a que nuestro caos pueda tener sentido y orden en Dios, a que aún en aquellas cosas que no entendamos, que siempre hay un propósito oculto que Dios pueda tener. Por eso el mensaje de hoy se llama el propósito oculto, y ese es el título del mensaje que hoy vamos a desarrollar.
Este pasaje que hoy hemos leído, la historia del ciego de nacimiento que presenta el Evangelio de San Juan en el capítulo número 11, es una obra maestra realmente del genio literario de Juan. La teología juanina, cuando nos presenta este pasaje, es una narración melodramática casi, pero con una, ¿cómo te diría? Un potencial dramático que alcanza la elevada cumbre de la narración de los milagros. De los 34 milagros que registran los evangelios, este milagro en su narrativa es realmente maravilloso entenderlo. Y como los otros milagros del cuarto evangelio, para Juan no es solamente importante el milagro, sino que el signo. Por eso Juan no le llama milagros, sino que le llama signos. Es decir, el signo está cargado de simbolismo. La curación del ciego de nacimiento tiene un símbolo maravilloso que esta tarde nosotros vamos a entender. Vamos entonces, queridos hermanos, al pasaje, versículo número 1, el lugar donde fue. Dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Hay gente que se vuelve ciego porque le sale una catarata, porque tiene desprendimiento de retina, o porque tuvo un accidente y de repente tuvo un problema. Pero este hombre era ciego de nacimiento. Es decir, él traía un problema ya desde que nació. Jesús estaba saliendo del templo, caminando por la escalinata que mira hacia un estanque que se llama Siloé, que es una pequeña fuente que está ahí frente al templo, al bajar la escalinata del templo, y al ir caminando se encuentra con este ciego de nacimiento. Había una creencia popular en que como esa fuente o el estanque de Siloé donde caía el agua estaba frente al templo, si se movía, el enfermo que lograba meterse ahí recobraba la sanidad. Pero ahí, cuando iban caminando, vean el cuadro, Jesús baja del templo junto con sus discípulos y entonces los discípulos le hacen la famosa pregunta, versículo número 2. Le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, maestro, Raboni, maestro. Ahí vienen los rabinos y discípulos. Jesús era el rabino y los discípulos eran los aprendices. Y le preguntan: ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Fíjense, santos, que la pregunta no es una pregunta antojadiza, porque en Israel era muy común pensar que las enfermedades eran consecuencia de los pecados personales. Es decir, cuando una persona estaba enferma, entonces en Israel creían de que esa persona, por un pecado oculto que tenía, por eso estaba pagando. Y cuando era un recién nacido, entonces decían que el niño recién nacido tenía esa enfermedad precisamente por los pecados de los padres. De hecho, en el Antiguo Testamento, en la Torá, hay 2 versículos que mucha gente se refiere a ellos como la razón de ser de que nosotros cargamos con los pecados de nuestros padres. En el libro del Éxodo, capítulo 20, versículo número 5, dice la palabra de Dios: no te postres delante de los dioses ajenos, ni los adores. Yo, el Señor tu Dios, soy un solo Dios celoso. Y noten lo que he subrayado: cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Ese es un pasaje que para muchos puede ser tristeza, ¿va? Porque, ojo, es decir, que todos nuestros pecados, nuestros hijos los heredan. Es una locura esto, ¿verdad? O sea, es decir, entenderlo de esa manera. Y no solamente ahí lo repite. En otra parte de siempre de la Torá,
en el libro de Deuteronomio, capítulo número 5, versículo 9, se vuelve a repetir la idea. Y aquí es donde yo quiero, hermanos, que ustedes piensen en este momento en lo que el Señor nos quiere decir. No esa teología que dice de que nuestros problemas o nuestras enfermedades son fruto de nuestros pecados ocultos, es una aberración a la gracia de nuestro Señor Jesucristo y al Evangelio como tal. Esa teología de que, la teología de la factura, es decir, nosotros estamos así porque Dios te está pasando una factura por el tipo de vida que has tenido. No siempre es así. Algunas veces quizás sí. Por ejemplo, si un hombre o una mujer abusan de alcohol, seguramente tendrá un problema de cirrosis alcohólica y otros problemas. Si abusa de drogas, o si abusa de, qué sé yo, de no dormir mucho, o si abusa de la comida, si abusa del azúcar, de las bebidas, o si de repente tiene relaciones sexuales laxas e incontrolables. Entonces, sin duda, algunas de las enfermedades van a ser fruto o van a ser consecuencia del tipo de vida que la persona está teniendo. ¿Me están oyendo, santo? Pero no siempre es así. Hay cosas que llegan y no necesariamente son castigo de Dios. Ay, Dios, te alabo por este cáncer que me has mandado. No, Señor. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta para sus hijos. Dios no te va a enviar un cáncer. Dios no te va a enviar una insuficiencia renal. Dios no te va a enviar un problema de, ¿cómo se llama?, de Guillain-Barré. Dios no te va a enviar una prueba que tus hijos se desvíen por malos caminos y que tú sufras. Dios no te va a enviar eso, porque Dios no es así. Dios no es un Dios vengativo. Al contrario, su gracia sobrepasa nuestro entendimiento. No nos ha pagado según nuestras rebeliones. Es decir, hermano, que la gracia de Dios es una gracia no para un momento. Por ejemplo, alguien puede pensar, yo me equivoqué una vez, le fallé y pequé al Señor. Y bueno, pedí perdón y me reconcilié y vino. Y ahí se existió la gracia. Pero de repente viene y peca en lo mismo otra vez. Y lo vuelve a hacer otra vez. Entonces esa persona puede llegar a pensar, la gracia ya no está conmigo. Pero perdonen, la gracia es eterna, santos, porque el amor de Dios es eterno. Porque la Biblia dice en el Salmo 100, entres por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios en alabanza, y reconozcan que Dios es bueno, que su amor es para siempre y su misericordia es eterna. ¿Están oyendo, santos? Es decir, Dios siempre está perdonando, está amando. Entonces, el creer a esta altura del partido, yo podría venir a llenarles de miedo y sacarles un montón de versículos. Hermanos, ustedes están bien jodidos, están así porque ustedes no son fieles, porque son adictos, porque son pecadores, porque son desgraciados, y por eso le ha venido un montón de cosas y sus hijos están mal y enfermos por eso. No, perdóneme. O sea, Dios no actúa de esa manera. Ese era un pensamiento antiguo testamentario en el viejo pacto. Estaban pensando en eso. Y Jesús da una respuesta maravillosa. Cuando le preguntan a los discípulos, Señor, ¿quién pecó, este o sus padres, para que esté ciego? Era como diciendo, mira, ¿quién pecó? Y hay veces uno se pregunta, ¿y por qué un niño que nace con un soplo al corazón? ¿O por qué un niño que nace con una enfermedad incurable? ¿Qué pecado ha hecho ese niño para poder merecer una cosa así? Porque no es que los padres se comieron las guindas amargas y a los niños se les destemplaron los dientes. No es que los padres se comieron los arrayanes y a los niños se les destemplaron los dientes. En el reino de Dios no es así, santos. Cada uno tiene libre acceso al trono de la gracia y es individual. Yo no tengo por qué cargar los pecados de mis padres. O sea, puedo tener consecuencias si fueron malos administradores en lo que ellos hacían, pero no es que Dios, por el pecado de ellos, se venga y se ensanche con los hijos. No,
Porque miren la respuesta de Jesús. Versículo número 3. Respondió Jesús: no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¿Oyeron, santos? Les leo otra versión, tal vez esta entienden. Cuando le dijeron ¿quién pecó? Y Jesús dice: no es así debido a sus pecados ni a los pecados de los padres, respondió Jesús, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Y aquí es donde viene el kit del asunto. Y aquí es donde viene la almendra de lo que este día les quiero predicar. Y es que, queridos hermanos, ¿para qué Dios permite? Esta es otra cosa, no es que Él la mande. ¿Para qué Dios permite que Dios permite que pasemos por dificultades, por apuros, por enfermedades, por crisis, por problemas serios que nos roban el sueño? Porque hay gente, hermanos, que se siente mal. Y sentirse mal no está mal. No está mal sentirse mal. Porque tenemos otro problema en la iglesia. Y es que creemos que cuando nosotros mostramos tristeza, depresión o ansiedad, es que estamos mal en relación con Dios. Por ejemplo, en una iglesia no pueden decir ¿y cómo te sentís? Me siento deprimido, triste, con deseo de llorar. Ah, no, hermano, esa es falta de oración y de ayuno, falta de Espíritu Santo que no está leyendo la Biblia. No necesariamente es así. Somos seres humanos. Y como seres humanos tenemos episodios. A nivel personal le quiero decir algo. Hay días que me siento tan fuerte, optimista, con deseos de querer comerme el mundo, como saliendo de una epifanía. Pero hay otros días que honestamente desearía no levantarme de la cama y desearía seguir dormido. ¿Por qué? Porque dormido estoy anestesiado y no estoy enfrentando las cosas que nos pasan. Ay, pastor, usted anda en pecado, usted necesita ser lleno del Espíritu, porque el que está lleno del Espíritu supuestamente es una persona que no se va a deprimir. Piensan, ¿por qué no? Somos seres humanos. La Biblia nos ha planteado grandes historias de hombres y mujeres que se deprimieron. David cayó en depresión en alguna vez y le dijo: Señor, ¿quién me diera alas para poder volar y irme del lugar? Fuga geográfica. Moisés le dijo: Señor, mejor quítame la vida. Jonás le dijo: mátame. Elías se fue deprimido a meter a una cueva. Bueno, santos, en la Biblia hay un libro que el libro es solo de quejas. De los 66 libros que tiene la Biblia, hay un libro que se llama, miren el nombrecito que le ponen, Lamentaciones. ¿Qué significa eso? Que hay un libro ahí en el cual Jeremías viene a lamentarse delante de Dios. Y entonces no está mal sentirse mal. En algún momento, santo, ustedes se van a sentir tristes. Y cuando le pregunten, no estamos obligados siempre a decir: ¿qué tal, hermano? ¿Cómo se siente? Ah, maravillosamente bien, bendecido, prosperado y en victoria, con ganas de comerme el mundo, porque si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Aleluya, gloria a Dios. Y en la noche está chillando. No. En algún momento, si alguien le dice: ¿qué tal, hermano? ¿Cómo te sentís? Mira, no me he sentido muy bien. Me gustaría que oraras por mí. De plano te lo pido. No me estoy conmiserando con nadie, pero sí quiero decirte, hermano, que no me he sentido muy bien y agradecería que ores por mí. Yo le pregunto a la gente y veo reacciones diferentes. Me les quedo viendo a los ojos y le digo: ¿cómo te sentís, hermana? ¿Cómo te sentís? ¿Por dónde vuelan tus pensamientos? ¿Hay algo que pueda orar por vos? Y poca gente es tan honesta que derrama sus lágrimas y me dice: pastor, écheme la mano, ore por mí. Tengo este y este problema. Qué lindo, dije.
se lo sacó. Se lo sacó, lo explotó. Pero otros no. Otros no. ¿Qué tal? ¿Cómo te sentís, hermano? ¿Hay algo que yo pueda orar por ti? No, bien, bien, pastor. Claro, tienen la frase políticamente correcta para el momento. Pero está bien. De hecho, a Jeremías, el gran profeta, se le llamaba el profeta llorón. Y sentirse deprimido, sentirse down, sentirse en algún momento cansado, no es signo de falta de espiritualidad. Es un signo de que usted es hombre y es mujer. Jesús mismo se sintió así. Jesús lloró frente a su amigo Lázaro. Jesús estaba triste al borde de la muerte en el Getsemaní, sudando gotas de sangre. O sea, si lo sintió Jesús hombre, ¿cómo no lo vamos a sentir nosotros? Entonces, hermano, no tenga ese concepto espiritufláutico de que usted no va a sentirse así. Tampoco debe andarle diciendo a todo el mundo, pero debe decírselo a Dios. Derrame su corazón delante de Él. El que dijo: vengan a mí los que están cargados y agobiados y yo los haré descansar. Entienda la palabra. Y aquí es donde voy al punto. Para que las obras de Dios se manifiesten en Él. 2 Romanos. En Juan 9:3 dice la escritura: respondió Jesús: no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten. Aquí hay una situación bien interesante, y es que hay veces corremos un peligro, el peligro de las discusiones teológicas, olvidándonos del individuo como tal. A veces estamos más preocupados de, qué sé yo, de la unión hipostática de Cristo, de la correcta interpretación de la Escritura, y tenemos esos viajes así estrambóticos para discutir si somos milenialistas, premilenialistas, si el rapto es antes de la tribulación o después, y discutimos sobre principios teológicos y nos olvidamos que hay un ciego que necesita la atención nuestra, que necesita que le ayudemos. A veces estamos más preocupados por las cosas celestiales que por ayudar a un hermano. Hermanos, Jesús le dijo: no es quien haya pecado, si no saben por qué nació así, para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y ahora vengo con lo que Dios quiere que te diga esta tarde a ti. Dijo Dios que te trajo esta tarde para decirte que lo que ahora mismo te está preocupando, que lo que te roba la bendición, aquello que te tristece, que te hace llorar, ese futuro sombrío que miras, esa imposibilidad económica, esa situación familiar, esa enfermedad, todo eso no es por tu pecado, no es por falta de espiritualidad, sino que Dios ha permitido eso para que las obras de Él se manifiesten en tu vida, santos. Mire qué maravilloso es eso. Nos cambia la perspectiva, porque nos hace ver entonces de que lo que sucede es porque Dios se va a manifestar de una forma gloriosa en nosotros. Ay, pastor, pero ¿cómo se va a manifestar Dios? Bueno, ya va a preparar el ungüento especial, saliva con lodo, y te lo va a echar en los ojos y te va a mandar al estanque del Siloé. Y vas a venir viendo. Aquí también el ciego obedece, ¿va? Hay una obediencia ciega para con Dios. Pero hay otras partes donde Jesús ha dicho mucho esto. Denle una vuelta a las páginas, vayan al capítulo 11. Es el capítulo 11, ustedes saben que habla acerca de la muerte y resurrección de Lázaro. Entonces le avisaron a Jesús que su amigo había muerto. Versículo número 4, dice la palabra: oyendo Jesús dijo, le avisaron a Jesús que estaba enfermo Lázaro. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios,
para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Esa enfermedad que tienes, esa situación que te preocupa, esa crisis financiera, no es para matarte, no es para muerte, sino es para que la gloria de Dios se manifieste en tu vida. Digan amén, reciban estos santos. Díganlo, lo creo. Hay veces Dios permite esas situaciones para que la gloria de Dios se manifieste, para que no creamos nosotros que somos las mejores personas, sino que siempre le demos la honra, la gloria a Él. ¿Quieren que les diga algo, hermanos? Lo sé por los años que he vivido. Lo sé porque tengo casi 23 años de ser vuestro pastor. Lo sé porque me he envejecido haciendo esto. Lo sé porque he agarrado cargas financieras hasta lo último. Lo sé porque he visto gente ahogándose en una enfermedad, en un divorcio, en una situación. Y cuando tú te preguntes, ¿y por qué me pasa esto? ¿Será por pecado? No, te está pasando eso, pero para que las obras de Dios se manifiesten. Y si Dios se manifestó en el pasado, lo va a hacer ahora, porque Él es el mismo de ayer, de hoy, de siempre. La mano de Dios estuvo contigo en el pasado, estará hoy y estará siempre de tu lado. Digan amén. Y su amigo Lázaro le dice: esta enfermedad no es para muerte. Versículo 40, siempre del capítulo 11. Cuando ya estaba muerto, dice la palabra que Jesús le dijo a Marta y a María: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Buena pregunta, ¿verdad? ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Amados, si creemos, veremos la gloria de Dios. ¿Están conmigo, santos? Abraham vio la gloria de Dios cuando le creyó a Dios y Dios le proveyó cordero. Estaba al borde. Salomón vio la gloria de Dios cuando inauguró el templo y cayó la presencia de Dios. Moisés vio la gloria de Dios en el Sinaí, cuando estaba Dios mismo hablándole frente a la zarza ardiendo. Josué vio la gloria de Dios en el Gabaón, cuando Dios inclusive intervino en los fenómenos naturales. Elías vio la gloria de Dios en el Monte Carmelo, cuando Dios encendió la fogata. Eliseo vio la gloria de Dios al recibir la doble porción del Espíritu Santo. Usted va a ver la gloria de Dios en este tiempo, en el tiempo de la adversidad, en el tiempo de los problemas. Viene una temporada en la que vas a ver la gloria de Dios y vas a poder reconocer que todo lo que te ha pasado, aun aunque no lo logres entender, es para que la gloria de Dios se manifieste en tu vida. Estás a punto de ver la mano de Dios. Si lo creen, díganme un amén, amén, amén. Hay un detalle, y con esto voy a finalizar. El centro del mensaje es este, pero la razón fundamental del milagro es para que la gloria de Dios se manifieste. Pero le dije al principio que en el caso del Evangelio de Juan, los milagros son signos, porque Dios quiere, el evangelista, el cuarto evangelio, quiere que no solo entendamos el milagro, sino el signo del milagro. Y en el versículo 4, Juan 9, 4, 5, nos da la razón. Dice la palabra: me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene, y cuando nadie puede trabajar. Entre tanto estoy en el mundo. ¿Qué dice después? Leanlo fuerte. Luz soy del mundo.
¿Qué dijo Jesús? Luz soy del mundo. Más adelante, atrás ya lo había dicho, el día de la fiesta de los tabernáculos, en Juan capítulo 8, versículo número, ¿qué versículo es ese? Creo que es el versículo 12, cuando Jesús le dijo, otra vez les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Esta frase, queridos hermanos, descubre de alguna manera el sentido del milagro, porque Jesús es la luz del mundo. Jesús es la palabra luminosa y resplandeciente que ilumina todo lo del hombre. Jesús con su luz nos da dirección por donde debemos de caminar. Por lo tanto, la curación del ciego de nacimiento era un signo de la luz espiritual. El ciego pasó de las tinieblas a la luz, porque dice, lo curó, le puso el ungüento, que se fuera a lavar y regresó viendo. Y de repente, de nunca ver, empezó a ver los colores, las formas, los tamaños. Y dijo, Dios mío, todo lo que me he perdido, el cielo. Y empezó a ver las personas y vio el templo que solo se lo habían descrito. Él pasó de ver todo en profunda oscuridad, pasó de las tinieblas a la luz. Pero no solo física, hermanos, sino también espiritual. Porque a partir de ese día, este capítulo es maravilloso, deberían de leerlo todo hoy en la noche. A partir de ese día el tipo no se le desprendió a Jesús, a pesar de que Jesús lo mandó para su casa. Pero ese día el ciego recibió la luz espiritual. Mis queridos hermanos, dos mensajes llévense claro esta tarde. Número uno, lo que ahora le está sucediendo no es para muerte. Lo que ahora le ha pasado, lo que ahora le preocupa, no es consecuencia de un pecado necesariamente, sino es para que la gloria de Dios y las obras de Dios se manifiesten en tu vida. Yo espero eso de parte de Dios. Y segundo, para que al igual que ese ciego, nosotros pasemos de las tinieblas a la luz, no solo físicamente, sino también espiritualmente. Porque cuando veamos que Dios ha obrado en nosotros, nuestros ojos espirituales se van a abrir y vamos a poder glorificar a Dios y decirle, Señor, bueno eres para siempre. Tu misericordia es por la eternidad. No temáis, pequeño rebaño. Dios obrará a su tiempo. Si lo creen, díganme un amén, 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 amén.